Bueno, a continuación vamos a hacer una serie de ejercicios relacionados también con funciones elementales en este caso. En el primer ejercicio tenemos un par de funciones cuadráticas y tenemos que encontrar los cortes con los ejes y los vértices de esas funciones. Recordemos que una función cuadrática su gráfica es una parábola. Entonces lo que me está pidiendo es que encuentre cortes con los ejes, con el eje X, cortes con el eje y vértice. Eso, toda esa serie de puntos. ¿Cómo se calculan los vértices, por ejemplo? En el caso A, pues el vértice tiene una fórmula que se obtiene a partir de la derivada, pero bueno, directamente podemos decir que el vértice, la coordenada en X, sería menos B. En este caso B es menos 2, pues menos 2 partido 2 por A, el coeficiente primero, que sería 1, 2 por 1, 2. Es decir, que es 1 y esa sería la primera coordenada. Pero para encontrar la segunda, pues sustituyo la x por 1, sería 1 al cuadrado, 1, menos 2 por 1, 2, 1 menos 2, más 2. Sería 1. Por lo tanto, el vértice está en el 1, 1. Y los cortes con los ejes, ¿cómo se calcula? Pues con el eje vertical, con el eje Y, lo que hago es hacer la x 0. Si hago la x 0, me queda 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 2 es 2. Por lo tanto, tengo un corte, ese corte con el eje Y. Y con el eje X, ¿cómo se calcula? Pues se calcula igualando a 0. Y por tanto, si igualo a 0, tengo que aplicar la fórmula de la ecuación de segundo grado. X es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 2 al cuadrado 4 menos 4 por a y por c, es decir, menos 8 partido 2. Esto no tiene solución, me da una raíz negativa. Eso significa que no hay cortes con el eje horizontal. Es decir, que nuestra parábola, voy a representar todo lo que sé de ella, tiene en el 1, 1 el vértice. En el 0, 2 corta con el eje Y y no tiene cortes con el eje X. Por lo tanto, su forma sería algo parecido a esto. En el caso B, nuevamente, pues el vértice sería, su coordenada en X sería menos B. ¿Cuánto vale B? Pues 0 en este caso. Por lo tanto, 0 partido 2 por A. 2 por menos 1 es menos 2. Es decir, que es 0. Y para calcular la otra la coordenada en Y, pues sería 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado, que es 0 menos 2, menos 2. 0 menos 2 es el vértice. ¿Cuál es el corte con el eje Y? Pues tengo que sustituir la X por 0 y me queda 0 al cuadrado menos 2. Pues menos 2. Ahí estaría el corte con el eje Y. Y para ver el corte con el eje X, igualo a 0, hago la fórmula, o mejor, en este caso, no tengo que siquiera hacer la fórmula porque es incompleta la función. Es incompleta la ecuación de segundo grado. Entonces sería menos x cuadrado menos 2 igual a 0. Entonces despejo, menos 2 es igual a x cuadrado. ¿Y qué número al cuadrado me da menos 2? Ninguno tampoco. Pues no existe solución. Eso significa que tampoco en este caso hay cortes con el eje horizontal. El vértice está en el 0 menos 2, aquí, y el único corte con el eje Y. Como el coeficiente de la x cuadrado es negativo, las ramas van hacia abajo. Es decir, que la función haría algo así. Así sería aproximadamente su gráfica. En el ejercicio 2 tenemos que encontrar una función cúbica que corte al eje X en estos tres puntos. Entonces, una función cúbica es de la forma a por x al cubo más bx cuadrado más cx más d.
Pero también puedo pensar de escribirla de otra manera, porque también podría ser, en lugar de escribirla como un polinomio, puedo ponerla, digamos, como un producto. Si yo factorizo ese polinomio, pues sería a por x menos un número por x menos otro número por x menos un tercer número. Si yo multiplico, me da una expresión de este tipo. Entonces, de cualquiera de las dos maneras, yo puedo expresar el polinomio o la función polinómica. Como me dice que esta información de que corta al eje x en menos 3, menos 1 y en 1, eso significa que si sustituyo la x por estos tres valores me tiene que dar 0. Por lo tanto, si yo me voy a esta expresión de aquí, la segunda, puedo decir que la función sería x menos 3, x más 3, por x menos 1, por x menos 1. Con un número aquí que puede ser cualquiera. El a puede ser un número cualquiera. Entonces, como me dice que escriba una función cúbica que corte en esos tres puntos, pues puede ser esta, o puedo poner aquí un 2 o cualquier otro número, o ninguno, vaya, o puedo dejarla así. Por lo tanto, esta función cumple lo que me decía, que corta al eje x, porque si yo sustituyo la x por estos valores, me da 0, me da el resultado 0. Y cuando yo calculo los puntos de corte con el eje x, lo que quiero es que la y salga 0, que el resultado sea 0. Por lo tanto, esta función, por ejemplo, ya cumple lo que yo quería, lo que me pide el ejercicio. A continuación vamos a calcular el dominio de esta otra función. Tenemos una función que es una función racional. Entonces lo primero es que el denominador no puede ser 0. ¿Cuándo es igual a 0? Pues el denominador, pues vamos a averiguarlo. Igualo, y entonces me queda que 4 es la raíz de x más 1. Si elevo al cuadrado, 16, elevo al cuadrado a ambos lados para quitar la raíz, entonces se me simplificaría y me queda 16x más 1, por lo tanto paso el 1 restando y me sale 15 e igual a x. Es decir, con x igual a 15 me sale el denominador 0. Por lo tanto, 15 no puede estar en el dominio. Tampoco puede estar en el dominio aquellos valores que hacen negativa la función. Vamos a ver cuándo la función que hay, me refiero a la parte que hay debajo de la raíz. ¿Cuándo la parte que hay debajo de las dos raíces es positiva? Pues vamos a verlo. ¿Cuándo 3x menos 1 es mayor que 0? Pues voy a resolver esa inecuación. Cuando 3x mayor que 1, paso el 1 sumando. Y paso el 3 dividiendo, x mayor que un tercio. Es decir, que el dominio tiene que ser, para que me salga la raíz positiva, pues tiene que ser números mayores que un tercio. Y en la raíz del denominador, cuando x más 1 es mayor que 0. Pues si paso el 1 para el otro lado, x mayor que menos 1. Entonces, ¿cuál es el dominio? Pues el dominio sería aquellos valores en los que puedo hacer la operación. ¿Cuándo puedo hacer la operación? Pues cuando la x sea mayor que un tercio, para que la raíz de arriba no me salga negativa. Cuando la x sea mayor que menos 1, para que la raíz de abajo no sea negativa tampoco. Y además, cuando la x no sea 15, para que pues el denominador no se anule. ¿Cómo pongo eso de forma matemática que se entienda? Pues el dominio de la función sería los números mayores que un tercio y a la vez mayores que menos 1. ¿Qué números son mayores que menos 1 y mayores que un tercio? Pues tiene que ser de un tercio en adelante. De un tercio en adelante. De un tercio hasta infinito. Pero tengo que quitar el 15 menos el 15 que se anula el denominador.
Otra forma de poner eso sería desde 1/3 hasta 15 y además desde, paréntesis aquí, desde 15 en adelante. Y así pues me aseguro de que el 15 no está. Cualquiera de las dos maneras pues sería correcto. Nos dice a continuación que a partir de la gráfica del coseno dibujemos la de menos coseno y la de 1 más coseno. Vale, vamos a ver. La gráfica del coseno, recordemos, la podemos representar en la X, en vez de 1, 2, 3, vamos a poner en incrementos de números proporcionales a pi. Entonces, pi, pi medios, 3 pi medios, 2 pi, etc. Y aquí pues menos pi medios, 1 y menos 1. De aquí no se va a pasar ni hacia arriba ni hacia abajo. La función coseno. Entonces, ¿cuánto vale en 0? Coseno de 0 es 1. ¿Y coseno de 90 grados de pi medio? Pues 0. ¿Y coseno de pi? Menos 1. Coseno de 270 es 1. Perdón, es 0. Es 0. ¿Y coseno de 2pi? Pues vuelve a ser el coseno de 0, que es 1, y así sucesivamente. Y el coseno de menos 90, pues también vuelve a ser 0. Es decir, que la gráfica de la función sería algo así. No se pasa de 1 así sucesivamente. Es una función periódica y no se pasa de 1 hacia arriba ni de menos 1 hacia abajo. Está comprendida en esa franja. ¿Cuál sería entonces la función menos coseno? Pues digamos que lo que hace esa función es reflejar, porque menos coseno lo que hace es que cuando sea 1 nos lo convierta en menos 1 y así sucesivamente. Entonces la función menos coseno sería de esta forma. Sería, digamos, la función reflejada de la que teníamos, del coseno. Y 1 más coseno. Pues 1 más coseno lo que hace es subir la función coseno 1 hacia arriba, porque es sumarle 1. Entonces cogemos la función coseno que tenemos aquí en negro, y la desplazamos 1 hacia arriba. Entonces, pues sería algo así. Algo así. Entonces aquí estaría el 2. Sería algo así. ¿De acuerdo? Sería desplazar la función que hay en negro, desplazarla 1 hacia arriba. Bueno, como pues el dibujo a mano no sale bien, yo os voy a mostrar aquí una hecha con GeoGebra. Con GeoGebra tendríamos el coseno, vamos a ampliarlo un poquito, el coseno. Luego, fijémonos, aquí nos lo representa en, en intervalos de 1, 2, 3, etcétera. Aquí pasaría por el 3, por el pi medio en 0, sería 3,14 entre 2, 1 y pico. Vamos a representar menos coseno, que la hemos puesto aquí en rojo. Y aquí se ve bien. ¿Y cuál sería la función? Las tres funciones juntas. Pues aquí os la muestro. En rojo coseno, perdón, en negro coseno, en rojo menos coseno y en verde 1 más coseno. Esas serían las tres funciones que se aprecia perfectamente lo que he comentado rápidamente. Bueno, otro ejercicio donde tenemos que expresar funciones en valor absoluto como funciones definidas a trozos. Recordemos que las funciones, el valor absoluto lo que me dice es que si es positivo
el valor lo deja igual. Y si es negativo, pues lo que hace es cambiarle el signo. Por ejemplo, valor absoluto de 1 es 1, valor absoluto de menos 5 es 5. Entonces, esta función cuadrática que tenemos aquí, que sería una parábola, tal que así, lo que hacemos cuando le hacemos valor absoluto es dejar la parte positiva, reflejar la parte negativa y y dejarla igual las ramas por encima del eje. Bueno, eso en la teoría está muy bien, pero ¿cómo se hace en la práctica? Bueno, pues esta función cuadrática con la rama hacia arriba, porque el coeficiente de la x cuadrado es positivo, pues voy a ver los puntos de corte con los ejes. Entonces hago la fórmula x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 al cuadrado menos, pero en este caso menos 4 por 1 por menos 5 es más 20 partido 2 por a, es decir, 4 más menos la raíz de 36 partido por 2. Eso es igual a 4 más menos 6 partido por 2. Dos soluciones, una tomando el más, 4 más 6, 10 entre 2, que son 5, y otra con el menos. 4 menos 6 es menos 2, entre 2, menos 1. Así es que este sería el menos 1 y este sería el 5. Entonces, la función esa en valor absoluto sería, digamos que tendría tres tramos. Si x es menor que menos 1, menor o igual. Si x está entre menos 1 y 5, y otro valor para cuando x es mayor que 5. Entonces, si x es menor o igual que menos 1, me la deja igual. X cuadrado menos 4x menos 5. Entre menos 1 y 5 le cambia el signo porque es negativo. Pues entonces le cambiamos a todo el signo. Menos x cuadrado más 4x más 5. Y para a la derecha de 5, pues la dejamos otra vez igual. Es decir, x cuadrado menos 4x menos 5. Tengo ya la función definida a trozos, pero sin usar el valor absoluto. Eso sería el apartado A, que ya está acabado. El apartado B, pues similar. Lo que pasa es que ahora tengo una función donde tengo dos valores absolutos. Entonces, lo primero es ver cuándo se anula. 2x más 1, cuando es 0, pues cuando despejando 2x es igual a menos 1, es decir, cuando x es menos 1 medio. Entonces, esta función en el menos 1 medio a su izquierda, con números menores que menos 1 medio, 2x más 1, es negativo, y entonces es negativo, y a su derecha es positivo. Si yo le doy un valor a la izquierda de menos 1 medio, por ejemplo, menos 3, pues me saldría menos 2 por 3, menos 6, más 1, menos 5, negativo. Entonces el valor absoluto lo que va a hacer es cambiarle el signo. Análogamente, 2 menos x cuando es 0, pues cuando x vale 2. Esta función, 2 menos x, en el 2 a su izquierda, si yo le doy un valor a la izquierda de 2, por ejemplo, el 0, 2 menos 0 es positivo. Y a su derecha, 2 menos 3, si le doy valor 3, 2 menos 3 es negativo. Así es que para números mayores que 2 le cambia el signo, para números menores que 2 lo deja igual. Por lo tanto, la función definida a trozos sería 3 apartados. Para menor que menos 1 medio, entre menos 1 medio, bueno, aquí puedo poner menor donde quiera, el menor o igual, o aquí, porque me sale 0. Menor o igual que 2, y para los números mayores que 2. Bueno, pues si los números son menores que menos 1 medio,
La primera es negativa, es decir, le cambia el signo, menos 2x más 1. Y la segunda es antes de menos medio, es antes de 2, es positivo, lo deja igual. 2 menos x. La segunda función, el segundo tramo, perdón, que diga, antes de, después de menos un medio y antes de 2, pues la primera función ya es positiva, la deja igual, 2x. Bueno, aquí sería, perdón, me he equivocado. No es cambia el signo, ¿eh? O sea que sería 2x menos 1. Cambia el signo de todo. Menos 2x menos 1. Vale. Esta, como iba diciendo, la deja igual porque es positivo, 2x más 1. Y la otra función en valor absoluto antes del 2, entre el menos 1 medio y 2, es positivo, lo deja igual, 2 menos x. Y luego en el último tramo, donde la x es mayor que 2, pues la primera función es positiva, se queda igual, el valor absoluto la deja igual, 2x más 1. Y a la derecha de 2, esta función es negativa, así es que tenemos que cambiarle el signo. Menos 2 más x. Menos 2 más x. Bueno, pues si quiero puedo simplificar un poquito en los tres tramos, porque sería menos 2x menos 1. Menos 2 más x sería menos x menos 1 y menos 2 es menos 3. Menos x menos 3. Esto es para cuando x es menor o igual que menos 1 medio. 2x más 1 menos 2 más x, pues sería 2x más x, 3x. Y 1 menos 2 es menos 1. En el siguiente tramo, que no lo escribo, que es este de aquí. Y en el tercer tramo, 2x más 1 menos menos más 2 menos x. 2x menos x son x y 1 más 2 son 3. Por lo tanto, esto sería cuando x es mayor que 2 y esto cuando la x está entre menos 1 medio y 2. Así es que esta sería nuestra función a trozos. Primera función a trozos, segunda función. Un último ejercicio donde tengo que calcular inversa. En el apartado A, la inversa de y igual a 1 más tangente de x partido 2. ¿Cómo se calcula la inversa? Pues cambio la x por la y, y donde haya una y pongo una x y viceversa. X es igual a 1 más tangente de y partido 2. Y tengo que despejar la y. ¿Cómo despejo? Pues paso el 2 multiplicando y el 1 restando. Aquí es igual a tangente de y. Pero todavía no he despejado la y. Sé que es igual a tangente de y. ¿Cuánto vale la y? Pues haciendo la inversa de la tangente, que es la arcotangente, y es la arcotangente de 2x menos 1. En realidad sería que arcotangente de 2x menos 1 es lo que vale y. Pero bueno, lo he expresado así de esta manera, que es lo mismo. Así es que y es la arcotangente de 2x menos 1. En el apartado B tengo la función donde aparece un logaritmo. 1 más logaritmo en base 3 de x partido 5. Como antes, cambio la x por la y. Entonces me queda que x es igual a 1 más logaritmo en base 3 de y quintos. Paso el 5 multiplicando y luego el 1 restando. Es decir, 5x menos 1 es logaritmo en base 3 de y. ¿Y cuál es la inversa del logaritmo en base 3? Pues para que se me vaya tengo que hacer 3 elevado. Así es que 3 elevado a 5x menos 1. Si fuese logaritmo neperiano, pues tendría que hacer la base que es e elevado en los dos lados. Si fuese logaritmo en base 7, pues 7 elevado. Así es que y
igual a 3 elevado a 5 menos 1 es la inversa. Entonces aquí tengo la inversa del apartado A, la inversa del apartado B. Y esas serían las inversas que nos pide el ejercicio.